Lehendakari jauna, sailburu orde jauna, lagunok, egun on, da ongi etorriak. Pozgarria da, hainbeste jende ezagun gaur hemen biltzea, hemen teknikako langileok, lagunok, eta ikastetxeetako zuzendari eta kideok. Buenos días, es un honor y satisfacción, decía uno, vamos, que me encuentro muy feliz de veros a todos aquí. Es una satisfacción enorme en este 10º aniversario, pues encontrarnos todos aquí. Queremos pasar un día en familia, queremos comentar muchas cosas, ver muchas cosas. Vais a ver el trabajo de mucha gente en los últimos 10 años y yo, para darle la entrada, os voy a explicar un poco cómo va a ser esta mañana. En principio, voy a dar la palabra pues, a Jorge Arévalo y a continuación pues, los compañeros que están en la mesa y que han sido directores de Técnica y finalmente pues, al Lehendakari. A continuación hay un mapa, el metro que hemos montado en Técnica para que cada uno podáis visitar los 17 temas que tenemos, por decir de alguna manera. En cualquier momento podéis pasar por el aparcamiento que tenemos por ahí con el café y las pastas y también volveremos aquí sobre la 1 para cerrar un poco el acto. No os vayáis sin recoger algún regalo que va a haber a la salida y así pues vamos a comenzar pues el acto. Lehenengo eta behin, ni etorrenaz ez ikasetak ematea. Zeuek jakin badakizue nik baino askoz gehiago. Nik hasi nintzen zeuekin ikasten, orain dela ja 20 urte, lehendakari izan nintzenean, Erdi Aroan edo, izan zen garai urea. Eta, bueno, gaur egun ere jarritzen dut zeuekin ikasten. Por lo tanto, no he venido a trasladar enseñanzas porque vosotros sabéis más que yo. Yo he aprendido con vosotros, Jorge, Iñaki, compañía, yo he aprendido con vosotros acerca de la importancia de la formación profesional. En segundo lugar, yo acompañé aquel proceso que lo que intentaba era algo muy sencillo y muy difícil, y era cualificar con la innovación a la formación profesional, algo que parecía absolutamente imposible en este país y que con el paso del tiempo se ha tornado como absolutamente necesario. Yo creo que en estos momentos hay dos pasos más que debéis acompañar desde la formación profesional, en este caso como un profesional de la educación que realiza su trabajo fuera. 1. Tenemos que reforzar de nuevo el pacto que hicimos en los 80 y 90 con el sector productivo y con la industria. Está decayendo en nuestra estructura económica de manera incesante y peligrosa. Por lo tanto, hay que reformular el pacto en torno a la economía productiva y los empleos en la economía productiva, y en eso el papel de la formación profesional es determinante. Y en segundo lugar, y fundamentalmente hacia afuera, hicimos razonablemente bien aquel primer tiempo, finales de los 80, en el que servía con hacer las cosas, y eso nos permitió vender en el mundo. Pero eso no sirvió ya para los años 90, en los que era necesario no solamente hacer las cosas, sino hacerlas bien y comprometerte. Y aquello no sirvió para finales de los 90, comienzos del siglo XXI, hacer con éxito razonable todo el proceso de multilocalización productiva en un mundo en el que todo es mercado interior. No llaméis internacionalización al mundo, es un mercado interior. Es lo mismo que ir a Rentería, que ir a Hannover, que ir a Liverpool, que ir a China. Por lo tanto, hicimos bien aquel proceso de multilocalización productivo. Hoy nos falta hacer ese mismo proceso de multilocalización, porque la gente no es tonta, que hicimos comercial, después productiva, con los temas de formación e innovación. Nadie se fía de ti si no compartes con ellos, en el fondo, los procesos de formación e innovación. Os lo digo por parte de un visitante que anda por el mundo. A mí me parece que esas son las dos cuestiones internas en las que el papel de la formación profesional es determinante. Bueno, eta hemendik aurrera, formakuntzari buruz eiteko ordu erdi edo? Zen, ordu erdi? Nahiko, vale.
itxiko, hausnarketa bat zeuekin, azken batean, lehenengo eta behin, ikasten ikasi, izaten ikasi, nik uste dut hori dela, geure helburua. Zeue jakiteko, hau da, nik uste dut daukagun galdea, momentu honetan geure munduan. Diagnostikoa eukiten ez bauzu nola aplikatzeko terapia bat. El gran problema que yo creo que tenemos hoy en el mundo, desde un punto de vista económico, político y social, es que nos falta diagnóstico. Y como los médicos, si no tienes diagnóstico, ¿me queréis decir cómo vas a aplicar una terapia? Estás jugando permanentemente a la ruleta rusa. No es mía esa frase. Ortega y Gasset decía, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Probablemente, desde mi punto de vista, este es el principal mal que tiene el mundo. Básicamente, desde la economía o desde un humilde profesor universitario como soy yo. ¿Cómo nos ven en el mundo? Pues no creáis que la visión que nosotros tenemos sobre nosotros mismos es la que el mundo tiene sobre nosotros mismos, porque nosotros vivimos una parte del mundo, 1.500 millones de personas, en los que asociamos la felicidad al consumo, de manera que la falta de felicidad de nuestros hijos es si no les compramos el último iPad o iPod. Pero no ese es el motivo de infelicidad más importante en el mundo. El motivo de infelicidad en el mundo más importante es que muere un niño o una niña cada 5 segundos por no tener medicamentos o alimentos. Ya veis cómo cambia en el mundo bipolar la felicidad en la que vivimos. Así nos ve una persona notable en el mundo. Aquí tenéis cómo nos ve el Dalai Lama, ¿no? A Occidente dice, lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan del presente, por lo que no viven ni el presente ni el futuro. Viven como si no tuviesen que morir nunca y mueren como si nunca hubieran vivido. No sé si todo es verdad, pero con que fuera la mitad, me parece que tenemos motivo para una profunda reflexión. Mi vida está dedicada a contestar esa pregunta, ¿qué es lo que nos está pasando? Y a partir de ahí, desde que terminé en la Edad Media de ser presidente de este país, me dedico al mundo de la sociedad del conocimiento. Después de ser 30 años ejecutivo en la vida privada y en la vida pública, decidí, aunque no todos lo creyeron, que esa parte de mi vida se había acabado y se había acabado para siempre. Y entonces, en estos momentos, pues bueno, este es el centro, Agirre Lehendakari Center. Cuando oía la explicación acerca de cómo combinabais el euskera e el inglés, aquí tenéis otro ejemplo, ya en el siglo XXI, Agirre Lehendakari Center. Agirre Lehendakari Center, que es un centro que fundamentalmente pretende básicamente el abrazo entre dos conceptos, el concepto más viejo del mundo, que es el concepto pueblo, dentro de él el concepto pueblo vasco, asociado a uno de los conceptos más modernos del mundo, desarrollo humano sostenible. No solo la agenda económica, pero la agenda social y cultural, pero la agenda medioambiental. Empecé con un trabajo que básicamente de investigación que desarrollé, dirigí en 2 universidades norteamericanas, Columbia University y George Mason University, de New York y de Washington, al que se unió ya en el año 13, Etxekoak Azkenak, los de casa los últimos, pero estoy muy orgulloso de ello, la Universidad del País Vasco en este pool universitario, aunque después forma parte de nuestro patronato, también Mondragón, también Deusto, forman parte del patronato. Y el sustento sobre el que intelectual sobre el que se desarrolla el trabajo es el de Base Case y el informe o el proyecto de investigación que yo dirigí con estas 2 universidades norteamericanas, que se formuló sobre la idea del Base Case as a Comprehensive Model for Sustainable Human Development. El caso vasco entendido dentro o como una experiencia de desarrollo humano sostenible. Eso dio paso a el centro. El centro lo que pretende es una mirada al mundo para vernos. Es imposible ver lo vasco si no miras al mundo. Y por lo tanto, nacimos en Estados Unidos, continuamos en Europa, nuestra relación aquí es con la Universidad de Ulster, pero también con la Universidad, con la London School of Economics, tenemos también relaciones en Centro Europa con la Universidad de Zagreb, etcétera, 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 las universidades vascas. Tenemos 3 proyectos en Estados Unidos de investigación, 2 proyectos en Europa. En el año 14 hemos dado el salto a Latinoamérica, estamos trabajando dentro del caso vasco con la recuperación de la lengua. No se entiende la transformación socioeconómica de nuestra sociedad sin entender la recuperación de nuestra lengua, sin escuadaulertia siquiera. Y en ese sentido, aunque nosotros no tomemos conciencia de ello, sí toman otros pueblos del mundo.
porque la recuperación del euskera está reconocida por parte de Naciones Unidas como uno de los milagros del siglo XX, de los pocos milagros culturales del siglo XX. Y por ello estamos trabajando con la Universidad del País Vasco en la recuperación de quechua. Hay 10 millones de quechua hablantes, en la medida en que entendemos que la recuperación del quechua no solamente ayuda a la recuperación de la herencia cultural, sino también a la recuperación económica, sino también a la superación de los problemas de relación que existen en la región, todavía sin olvidar las guerras que hubo hace 150 años, Chile, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando también con la lengua mije, con una universidad indígena que los jesuitas tienen en el estado de Osaka, en México. Adicionalmente también trabajamos en el cono de África a través de Pretoria, Johannesburgo, Cape Town, y en el año 2015 daremos aquí el salto de la mano de la Universidad del País Vasco, con Manila, la Universidad de Manila, la Universidad de los Jesuitas de Manila, y aquí tenemos una petición, la misma petición que en Latinoamérica, por parte en este caso de la Universidad de Okinawa, para trabajar en la recuperación de las lenguas antiguas de Okinawa. Okinawa son 40 islas pobladas, que están a 900 kilómetros del mainland, de la isla principal de Japón, que viven todavía bajo la dominación militar por parte de Estados Unidos, que sigue teniendo las bases desde la Segunda Guerra Mundial, y bajo la dominación cultural de Japón, que tiene impuesta la lengua única, el monolingüismo, que es el más grave de los problemas. Si os fijáis, en Latinoamérica uno de los grandes problemas del atraso y la dependencia económica es que las 3 lenguas oficiales de todo este continente son las 3 lenguas, quitando el guaraní en Paraguay, que también es cooficial. Las 3 lenguas oficiales en todo este continente son las 3 lenguas de los imperios conquistadores: inglés, español, portugués, las únicas. Bueno, en definitiva, esta es la forma de tener un diagnóstico, de contestar a la pregunta, que como habéis visto yo iniciaba mi exposición, y por otra parte esto te permite también una visión al contrario, es decir, no solamente mirar al mundo para verte, sino a través del centro humildemente dar también un vistazo al mundo, que queda a vuestra disposición. Quiero decir, la disposición de la vista al mundo y de los trabajos que estamos haciendo, pues quedan a disposición de todos vosotros. Bueno, hemendik aurrera, hezkuntzari buruz zer esan dezakegu hezkuntzari buruz, ¿qué podemos decir en relación con la educación? Pues que está en la base de transformación. Sin educación y sin proyecto educativo no hay palanca de transformación. La única palanca de transformación en el siglo XXI, la anterior fue el espíritu de supervivencia. Yo creo que hoy solo tiene esta sociedad una palanca de transformación, que es el sistema educativo. No hay más palancas de transformación, porque lo que realmente permite igualar a las personas no son las ayudas sociales, que son muy necesarias, sino el tener acceso en términos de igualdad a la educación. Yo creo que el más grave de los problemas que tiene el mundo hoy, aunque no se quiere reconocer, el cáncer del mundo es la desigualdad. Pero la desigualdad no puede ser solo combatida con pequeñas dosis de gasto social. Europa es el 60% del gasto social en el mundo, 18% del PIB, 8% de la población. Quiero decir que no vamos a poder solucionar las cosas desde ahí. Solo hay una posibilidad de acceso a la igualdad, a la ruptura de ese cáncer que afecta al mundo, y es la educación. Una educación en la que Tony Wagner, las escuelas de Harvard de educación, nos definen así a los profesores, ¿no? Como esa especie de traductor entre 2 tribus hostiles, ¿verdad? Los que piden empleo, los que otorgan el empleo, los que enseñan y los que dan empleo, con un problema gravísimo. Aquí se dice en el último informe del año 13 que el 70% de los enseñantes creen que forman a plena satisfacción a sus alumnos y alumnas para que salgan al mercado, pero solo el 30% de los empleadores creen que eso es cierto. 70-30 creemos que lo hacemos muy bien los enseñantes, 30-70 creen que lo hacemos muy mal los empleadores, que están en el mercado observando a las personas que nosotros sacamos. Esta es una contradicción de esta sociedad dual que ha de tenerse en cuenta, hemos de tener en cuenta si queremos avanzar en los procesos educativos. Tan importante o más que esto es que ya, más importante que el conocimiento básico, que los conocimientos académicos, lo son los otros elementos intangibles. Es decir, tú puedes, a través de un ordenador personal, realmente tener un acceso, ¿verdad?, al conocimiento impensable. El gran paradigma que ha modificado aquella época en la que yo era en la Edad Media, a principios de los 80, cuando hablaba con vosotros de estos, es que entonces la falta de información era ausencia de conocimiento. Hoy
esta definición del nuevo proyecto Iñaki es exactamente al revés. Va a ser en una fase en que es la abundancia de información lo que supone la falta de conocimiento. Por lo tanto, los países que sepan digerir la información, leerla, no los que sepan, no, los que entiendan. No los que sepan, no, los que entiendan. Serán los que van a tener un lugar en la agenda. Y los que no lo hagan, no. Los que no lo hagan no ocuparán ese lugar, en la hacienda. Sigue Tony Wagner trasladando clarísimamente esto, ¿no? En última instancia, no es lo que sabes, sino lo que sabes hacer con lo que sabes, con la información que tienes. Por eso, transformar información en conocimiento se ha convertido en el gran desafío de todos los sistemas, también, y muy particularmente, desde mi punto de vista, del sistema de formación profesional. Importa mucho más que lo que tú sabes hacer con lo que sabes, dice Tony Wagner, en la avanzadilla del pensamiento desde el punto de vista educativo. Hortik aurrera zer egin dezakegu? Bueno, hor dagoela, ikasten ikasi, izaten ikasi. Aptitud alde batetik, baina beste aldetik aktitud eta kapital humano. Hau da, apostua. Eta egiten badugu apostua, zentzu horretan irabaziko dugu etorkizunean, eta egiten ez badugu, ez, txakitxo, oso erreza da. Disyuntiva radicala. Si hacemos una apuesta por la formación del capital humano, tendremos lugar en el mundo. Si no lo hacemos, seremos una barca a la deriva, sin más. Y por lo tanto, dependiendo de dónde vaya el viento, nos llevará a una playa o a un acantilado. Dependiendo de por dónde pegue ese día el sol. Desde ese punto de vista, sin duda, yo creo que es aquí donde el sector educativo general vasco tiene que hacer una tarea de transformación, ¿verdad? Si la educación no es solo saber, sino es enseñar a ver y a entender y a leer, eso quiere decir que hemos de transformar un modelo que básicamente hemos estado y todavía sigue estando en gran parte basado en la educación de las habilidades, transformarlo en una educación para las sensibilidades. Esa era una reflexión que ya hace algunos años se comenzó en el sector educativo vasco, pero que hoy cobra más importancia que nunca. ¿Por qué? Pues porque la educación, la educación para las habilidades sin educación para las sensibilidades se torna sin sentido. No solamente sin sentido, incluso cruel. Es decir, hay gente extraordinariamente hábil, yo conozco profesionales magníficos, con una carencia de corazón extraordinaria en la gestión de la vida pública y de la vida privada. Y esa transformación, por lo tanto, de la educación de las habilidades a la educación para las sensibilidades, claro, nos coloca a los enseñantes ante un desafío enorme, porque no se trata de que me sigáis, se trata de que me superéis. Si con la formación que vosotros adquirís por todas las intervenciones que hemos tenido aquí, vosotros y vosotras no veis más que nosotros, este proyecto será fallido. Porque me subí a las espaldas de los antepasados, no porque construí sobre sus huesos, vi más, decía Newton. Yo le suelo decir a los alumnos en Estados Unidos que tú y yo somos los más bajos de esta sala, tenemos metro y medio, pero si tú te subes sobre mí o yo sobre ti, aunque esté a nuestro alrededor toda la NBA, los que más vemos somos tú y yo. Esta es la cuestión clave, la central, en relación con la transformación del modelo educativo, en mi opinión. A partir de ahí, dos reflexiones, cogiendo Kierkegaard, como siempre: la vida, para ser comprendida, tiene que ser mirando hacia atrás, para ser vivida mirando hacia adelante, para ser comprendida mirando hacia atrás. Esa mirada retrospectiva, como en la conducción del coche, es determinante. Y desde ese punto de vista vemos qué papel es el que la educación tiene en la crisis. Después veremos cuál es el papel que tiene en la vida. Estos son los últimos mapas, las últimas fotografías de Europa, de hace escasamente unas semanas, para el año 2004, como veis. Bueno, a nivel europeo hay todo un conjunto afectando a Europa Central, que está por encima de 25 puntos sobre la media europea. Atención a estas islas. Aquí tenéis París, aquí tenéis Londres, zona de Dublín, Estocolmo, la capital de Finlandia, pero no el resto de Finlandia. Fijaros la desigualdad, las enfermedades de la desigualdad. Luego tenéis el drama del este, el drama de una parte de Portugal y España muy por debajo del 75%, y aquí veis, además de Madrid, Cataluña, bueno, tenéis aquí tenéis los bárbaros del norte, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra,
que también aparecemos con ese porcentaje, con 25 puntos todavía, a pesar de nuestras dificultades, por encima de la media europea. Si acudís a los últimos años, en el estudio de investigación, en el trabajo de investigación, veis aquí las clasificaciones, ¿verdad? Como veníamos del año 2001, vamos hacia arriba, vamos hacia arriba, vamos hacia arriba. Aquí veis en parte el papel que ha tocado jugar también desde el ámbito en el que hoy estamos. Esta es el mapa en relación con intensidad en I+D+I. Esto nos oculta que hemos perdido la posición que nos tardó muchos años en ganar. Cuidado, de acuerdo con el Regional Scoreboard, alcanzamos en el año 2009 y superamos, después de haber definido como país la renta primero, la convergencia en renta en los años 90, después el siguiente objetivo como país fue la convergencia social en términos de empleo y actividad. La tercera fue la convergencia tecnológica. La alcanzamos después de un esfuerzo ímprobo en el año 2008. Para que tengáis en cuenta, casi muchos de los que estáis aquí casi no habíais nacido. En el año 1980 este país pensaba que I+D+I era una fórmula química. 2. Teníamos invertido el 0,063. Os repito, 0,063. Fijaros bien que España tenía entonces el 0,3. España ha multiplicado en 35 años por 3, hasta estar un poquito por encima del 1, nosotros hasta el 2,12 aproximadamente, lo cual quiere decir que en 35 años hemos multiplicado por 35. Cada año, 100%. Cada año, 100%. Esto es insuficiente porque hemos perdido la posición. Si os tengo que contar todo, aunque esto sería muy largo, a partir del año 2010. Perdemos la posición en el 2010, 2011 y en el 2014 tenemos la posición perdida. Estamos un poquito por debajo de la media europea. Se ha encendido la luz roja. Atención, por lo tanto, porque esto hay que reformularlo. Y estas son las personas que tienen educación superior, como veis, muy alto, hasta peligrosamente alto. Estamos rozando el 47%, según los últimos datos. Hay 44% de nuestros jóvenes entre 18 y 24 años. Más importante que eso es, evidentemente, esta, que es la fotografía sobre el capital humano entre el año 1980 y 2013. Aquí es donde nos ubicamos todos. Este ha sido el esfuerzo que, desde mi punto de vista, explica todo el proceso de transformación socioeconómica y política que tiene la sociedad vasca. Como veis, la línea verde son las líneas sin estudios. Fijaros qué cantidad de gente teníamos sin estudios en 1980. Es terrible, ¿verdad? ¿Veis cómo a continuación descienden clarísimamente en las personas sin estudios, cómo se va, por supuesto, hasta acá siguen siendo mínimos también los que no tienen bachiller superior, cómo la FP gana posiciones. Atención a este dato. Atención a este dato. Es un dato también que traslada un cierto grado de lucecita. Ahí, Jorge, hay que darle vuelta a esto, rápido. Bueno, cuando uno va al médico tiene que mirar los resultados, ¿o no? Si no miras los resultados, ¿para qué vas? ¿Verdad? Bueno, entonces no solamente hay que ir al médico, hay que mirar los resultados. Entonces nos miramos y ahí es donde estamos. La gran explicación. Atención a este dato, es muy importante. Aquí llegamos al año 2012, los últimos datos en relación con la media. Veis titulación secundaria y superior. 82 de cada 100 personas entre 20 y 24 años, impresionante. Esto es lo que explica nuestra diferencia. Por supuesto, autogobierno, no sé cuál, sí, pero el principal elemento, el que define hoy la suerte de los países, es el capital humano. Y fuera. Y eso explica después que tienes que tener capacidad de autogobierno, mucha más que la que tenemos, para regular toda la formación. Especialmente en la FP, no solamente la reglada, sino la ocupacional y la continua. Es un disparate que no la tengamos. Y en la medida en que no tengamos las tres a la mano, es imposible que hagamos un buen diseño, perdonadme, ¿verdad?, en relación con esta cuestión, porque lo estoy viendo en el mundo. Es decir, solo si tienes a la mano las tres materias y la ordenación normativa de las tres materias, por supuesto presupuestaria, tienes posibilidad de diseñar un modelo propio y diferente. Hoy no es ser más grande ni más pequeño, es ser propio y diferente, lo que te da un lugar en el mundo. Y aquí es donde estaba, como veis, bueno, no son los últimos datos, pero los últimos datos son de esta semana pasada y ya son del 47%. Nivel de educación superior, 30 a 34 años. He venido hablando con Javier Aiz
Desde Llodio hemos venido en el coche, nos hemos perdido, nos hemos ido hasta no sé dónde, porque íbamos hablando de todas estas cosas. Bueno, pues de la necesidad de revitalización, curiosamente, social de la FP en nuestra sociedad. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Pues hay que hacer un esfuerzo de nuevo, ¿eh? En muchos sitios, en nuestra comarca, como el comer. Porque es la aceptación social lo que mueve a las personas en relación con determinados estudios y no con otros. La aceptación social, ni siquiera la retribución. No olvidéis que en Finlandia los maestros cobran menos que los ingenieros. Yo siempre les digo eso a los países que van a Finlandia. Cobran menos que los ingenieros. Sin embargo, cuando tú le preguntas a una persona en Finlandia cuál es la profesión que más valora en su sociedad, te dice que es la de las personas que enseñan a sus hijos. Solo el 2% de los que optan entran. Y las notas están próximas al 10%. Esa es la diferencia. Y luego, por supuesto, autonomía de centro, autonomía curricular, autonomía presupuestaria, centros locales directamente asociados a la elección de sus directores y directores comando en plaza. Si no se nos escapa de las manos. Y cuidado, porque esto no es un cuento. Estamos ante una normativa de bases, la que emana de un Congreso de Diputados y de un señor ministro Wert, que no nos envía al siglo XXI, sino al siglo XIX en relación con todas estas materias. No quiero molestar a nadie. Digo como académico lo que pienso. Avanzo en la segunda cuestión y es, bueno, para ser vivida hacia adelante, si vamos hacia adelante hemos visto ya algunas cosas, pero sobre todo y lo central es esto, que el futuro son problemas complejos. Son problemas complejos. Personas formadas, gente flexible, capacidad de pensar críticamente, con coraje intelectual y visión estratégica de futuro. En definitiva, personas que sean fuentes de innovación y creatividad para nuestra universidad, pero no solo para la universidad, para nuestra industria, nuestra empresa, para nuestra sociedad en su conjunto. Esta es realmente, desde mi punto de vista, la clave. No asumir la complejidad, pensar que el mundo es sencillo, que las cosas son sencillas de solucionarse, o peor aún, que se solucionarán por sí solas, es el principio del fracaso de la persona, de la familia, del país. Y, obviamente, dentro de este campo, este es el campo del mundo, esta es una transparencia que realizamos con el equipo de Jeffrey Sachs en Colombia, con la que trabajamos, y aquí veis cómo se mueve el mundo, ¿no? Fijaros bien, esta línea blanca es Europa, 31% del Producto Interior Bruto en el año 1980, no hace 1980 años, ayer. Ya hoy estamos por debajo del 20%, en torno al 18% aproximadamente, pero es que es dramática la caída, curiosamente, mientras que se produce la crisis subprime en Estados Unidos. Sin embargo, quien más le ha afectado ha sido a Europa. Algo tendremos que reflexionar acerca de por qué. Probablemente el desmantelamiento del Estado social está detrás de una de las explicaciones de esta cuestión. Curiosamente, la reflexión americana es que los republicanos decían en las últimas elecciones, no lo pude ver allí, decía en las últimas elecciones, Barack Obama, que la copia del welfare state, del Estado Social Europeo, estaba detrás de la falta de actividad, la falta de creación de empleo, etcétera, 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 de las sociedades en Europa. Muy bien. Y eso se ha trasladado a través de los medios de comunicación, porque les ha interesado, porque tienen poderes económicos detrás, en copia del modelo neoliberal, y nosotros nos lo hemos comido como panchitos. Como panchitos. Cuando en el fondo, si eso hubiera sido verdad, significaría que Alemania tendría en estos momentos menos Estado social que Grecia, o Finlandia que España, o Austria que Portugal. Y eso es así. No, es exactamente al contrario. ¿Quiénes son los países que han auxiliado rescatando a el resto de países en Europa? Los que más Estado social tienen, los que más invierten en la formación y en el cuidado de sus personas. Esos son los que han salido en rescate de... ¿Qué pasa? ¿No funciona? El presupuesto. El presupuesto. Vale. Bueno, sí, tocó Gordon. Vale, claro, tener en cuenta que Alemania, Finlandia, etcétera, etcétera, tienen un estado social aproximadamente de 10.000 euros por persona año, mientras que los países que han sido rescatados, Portugal, Grecia, España, etcétera, etcétera, tienen un estado social de aproximadamente 5.000, la mitad, 5.000 euros persona año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, gran mentira. Es que eso. Gran mentira, la del
la del Estado social. ¿Qué es lo que aquí llama la atención? Aquí lo que llama la atención, esta es la línea americana, como veis, también decreciente, sensiblemente decreciente de la economía, y lo que llama la atención es esto, es que Asia era el 8% del Producto Interior Bruto del mundo y es el 31%. La clave que está detrás es fundamentalmente esta, desde mi punto de vista. Esta es una estadística de la CIA. Cuando tengáis problemas de estadística sobre cualquier materia, sobre cualquier lugar del mundo, sobre cualquier concepto, acudir al departamento de la CIA, de los Estados Unidos, de estadística. Es magnífico. Este es el estudio Global Trends 2030 que realizan en relación con lo que va a ser el proceso que ya estamos viendo desde un punto de vista económico de sustitución de Occidente por Oriente. Y aquí tenéis lo que explica en gran parte el porqué de todo esto. Veis aquí cómo en el año 2000, hace 2 días, azules intensos y tenues, el 80% de las clases medias del mundo estaban en Europa y en Estados Unidos, estaban en Occidente, mientras que apenas el 10% de las clases medias estaban en Oriente, estaban en Asia. Fijaros bien qué es lo que va a pasar al año 2050, como aproximadamente esto va a dar la vuelta como un calcetín. Casi el 90% de las clases medias en el mundo en el año 2050 van a estar en Oriente frente a el 10% aproximadamente en Occidente. Ten en cuenta una cosa, las clases medias son determinantes, como los mandos intermedios son determinantes en las organizaciones, porque son los que tienen capacidad de consumir y tirar de la demanda y capacidad de creatividad. Los que más tienen son cada vez menos, que tienen cada vez más. Y no tienen una propensión marginal al consumo, que decimos los economistas, superior a otra persona que tiene menos dinero. No cenan 3 veces ni van al cine 4 veces. Y al mismo tiempo, las clases más desfavorecidas, que son cada vez más, que tienen cada vez menos, tienen fundamentalmente que estar en general hipotecados por la ayuda social. Y los que realmente tienen capacidad, por lo tanto, de tirar de la demanda interna a efectos de crecimiento y de la creatividad, desde el punto de vista de una sociedad inteligente, son las clases medias. Esto es lo que da de sí el mapa futuro. Claro, ¿qué es lo que nos ocurre? Lo que nos ocurre es que tomamos conciencia de que esto va siendo así por la economía. Vemos los datos económicos y digo, ¡ay, va! ¡Qué sorpresa China! ¿Cómo que qué sorpresa China? Pues será porque no tenemos un conocimiento acerca del pasado. Si tuviéramos un conocimiento acerca del pasado, debiéramos de reconocer que ellos vivieron la edad de bronce 1000 años antes que nosotros. O que China e India lideraron la economía en los últimos 1000 años durante decenios, centenares de años. Todas esas cosas forman parte del desconocimiento brutal que tenemos. Claro, tomamos conciencia de la crisis económica, ¿por qué? Porque cuando no tenemos nada en la cartera, no tenemos nada en la cabeza. Esa es la historia de Occidente. Somos consumidores soldados. Si no tenemos capacidad de consumir, no tenemos capacidad de felicidad. Se nos quiebra la felicidad. La sociedad dual que antes hemos visto. Pero no nos dimos cuenta que la sorpresa no venía de la mano de la industria ni de la economía. No, de la escuela. El primer lugar donde ya hace años nos sustituyó Asia fue en la escuela. 46% de los graduados en el año 2006 de Ciencia, Tecnología e Innovación lo son asiáticos. 46%. Fijaros bien, aquí está el informe PISA, la última, informe PISA. Aquí veis el top 10. Bueno, no veis nada, pero os creéis lo que yo os voy a decir. Y es que en esta lista, en ese top 10, hay 7 escuelas pequeñas de Asia. Las 7 mejores primeras escuelas del mundo son asiáticas ya. Y luego hay 3 europeas, que son Liechtenstein, Suiza y Holanda, que tampoco es casualidad, porque como sabéis hacen las cosas muy bien, también en esta materia. Fijaros bien, llama la atención que por aquí, United States, ¿le veis aquí? Estados Unidos, las 3 asignaturas suspendidas. Lengua, ciencias, matemáticas. Por primera vez en la historia. Yo les suelo decir allí, no, el torpedo en la línea de flotación de la economía norteamericana son la liquidación de las clases medias, atención, se está produciendo en Europa, esto de perseguir al funcionariado, que es el 52% de nuestra sociedad en términos de Producto Interior Bruto y también en términos de empleo, es muy peligroso.
esta especie de caza de brujas que estamos haciendo en relación con el funcionario, porque habría que hablar de 20.000 enseñantes o 25.000, porque habría que hablar de 30.000 profesionales de la sanidad, porque habría que hablar de 5.000 jueces, porque habría que hablar. Y en el fondo nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro. Cuidado, por lo tanto, con este tipo de cuestiones. Ahí tenéis a Estados Unidos. El problema de Estados Unidos no es la deuda externa con China, que es la más alta que existe. Por cierto, otra mentira, se paga el dinero en función de la deuda que tienes emitida y no amortizada, la deuda viva. Esto lo vemos en los medios de comunicación todos los días, mentira. Hasta el año 2012, España, por poner un ejemplo de pueblos vecinos, tenía menos deuda en términos per cápita de deuda viva que Alemania. Y sin embargo, España pagaba, y nosotros al estar dentro de ella el 8% por nuestros dineros, y Alemania pagaba el 0,25. No es verdad que se pague en función de la deuda que tienes emitida y no pagada. En realidad, por lo que se paga es por aquel dinero que tú no utilizas o que necesitas para financiar el gasto corriente. Ese es el más grave de los problemas. Los países, las familias, las personas que con su ingreso corriente no pagan el gasto corriente y tienen que pedir dinero para hacer la compra en Eroski. Se puede hacer. Pedir dinero para comprar un coche y una vivienda. Yo no lo haría para irse de vacaciones, como lo hace mucha gente, pero cuidado si pides para ir a Eroski, porque entonces no te va a dar nadie y si te dan a unos precios altísimos. No nos dimos cuenta que Asia nos sustituyó ya en la escuela. ¿Hay oportunidades para nosotros? Sí, fijaros bien cómo en un país que tiene las tres, dentro de un Estado que tiene las tres materias suspendidas, España, hay una parte de otro pequeño país, la Comunidad Autónoma Vasca, en este caso, que forma parte del pueblo vasco, que tiene las tres aprobadas. Pero esto no nos puede permitir, no nos debe permitir que nos durmamos en los laureles. Esto está, en muchas ocasiones, en los propios informes del European Scoreboard, dicen cómo casi es imposible que en un país con muy poca propensión a la innovación, España, hay un país dentro de él con una propensión alta en relación con la innovación, que es Euskadi. El problema es por cuánto tiempo eso puede ser así si tú no tienes capacidad de poder desarrollar tu propio proyecto. ¿Me entendéis? Perfectamente. Bueno, sistema educativo, por lo tanto, enseñar a ver, voy terminando, saber no es suficiente, hay que pasar de saber a entender y además el nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores. Si algo tenemos que aprender básicamente del mundo hacia afuera es esto. En términos de igualdad, antes os lo decía, no se trata de que me sigáis, sino que nos superéis, que es el gran concepto que todavía no tenemos del todo asumido los enseñantes, porque no se trata de que veáis con mis ojos. De hecho, es como si te pones ante la Gioconda. Probablemente veríamos cada uno una cosa. Se trata de un cuadro genial, prodigioso, pero cada uno veríamos una cosa. Pues pasa igual. No se trata de que veáis con mis ojos. Y el modelo educativo es muchas veces un modelo educativo basado en esquemas de seguridad, de saber frente al entender, y eso mata la creatividad. El propio sistema educativo está basado en unos modelos de evaluación en el que en la puerta, preguntados todos a la salida, ¿cuánto sabéis de la cantidad de cosas, tonterías que yo he dicho? Pues el 80%, pues un 8, el 60%, pues un 6, el 40%, un 4. Claro, eso en términos de seguridad está muy bien, pero en términos de creatividad está fatal. Y ahí tenemos que hacer un tránsito, fundamentalmente los profesores, los enseñantes, que somos la clave para concebir esta transición de saber a entender. Bueno, además en un mundo complicado, En un mundo complicado. Yo fui padre en una época en la que el control de mis hijos era un control física. Era muy malo porque teníamos que ir a las fiestas a las 2 de la mañana en el coche. El problema es que los que sois nuevos padres y madres no habéis tomado esa misma precaución en relación con otro mundo. Y esta no es una responsabilidad de la escuela. No, esto es otra cosa. Y además sin desdeñar, o sea, sería del género tonto pensar que las formas de comunicación no nos orientan, clara, objetiva, verdaderamente, bueno, habría que ponerlo en duda, forman sin duda personas, nos guste o no, construyen, y el equilibrio, pues ¿dónde está? Pues entre escuchar y compartir. El acompañar. El modelo actual acompaña, el de las nuevas tecnologías de información, cuidado, porque
está dando paso. Las sociedades más conectadas son a su vez las sociedades más aisladas. Sabéis que en Japón se ha puesto de moda ahora hacer un regalito que es un cubo, en el que ahí se meten con el iPad, con el iPhone, con tal, con cual y tal. Japón. Por lo tanto, acompañar, esa es la palabra. ¿Cómo acompañamos? Yo me encuentro con cantidad de gente que cuando estás en la universidad, dice, ¿cuántos alumnos tienes? Y yo tengo 5.000 amigos, 40.000 amigos, joder, y yo, que con una mano me sobran no sé cuántos dedos para contar los amigos que tengo en la vida, pues digo, ¿y esto cómo puede ser? Entonces, a continuación les hago una pregunta, muy bien, on y off, ¿cuántos? Y entonces percibes la soledad. Este es un problema grave también que afecta al modelo educativo. Termino. ¿La creatividad en qué consiste? ¿En ver lo mismo que los demás? Esa es la opción que hoy tenemos, a diferencia de cualquier otro tiempo en el que hayamos vivido. ¿Es ver lo mismo que los demás? Sí, pero sobre todo pensar algo distinto. Para pensar algo distinto, ¿cuál es la clave? Para tener sitio en una sociedad global, ¿cuál es? Guk esaten dugu, erantzun lokala, euskeraz, ez da? Eta hori da, osea, nire lana izan da, lehenengo arlo pribatuan, gero publikoan, baina beti gauza bera, egiten, ez da? Geure herria, Euskal Herria, Baskonia, Euskadi, niri berdin dit. Ez duke minutu batez, eztabaidatzeko izenari buruz. Netzat berdin da. Euskadi, Baskonia, Euskal Herria berdin da, baina, bueno, geure kultura, euskal kultura, eta geure hizkuntza, euskara, munduko plazan kokatzeko. Hoi da, nire helburua. Helburu bera, oain, akademia mundun. Baina, zein da? ¿Cuál es la mirada? ¿Qué mirada es la que te permite ver, por supuesto, lo mismo que todos vemos online y pensar algo distinto? ¿Cuál ha de ser esa mirada si no la de este polinomio? Está aquí el futuro, I más D más I. Y aquí puedes aprender en relación con todas las experiencias que se están haciendo bien en el mundo en materia de I más D más I. Pero si tú no incorporas tu K, guk esaten dugu kulturakaz. Decimos cultura con K. Si tú no incorporas tu K, el resto del polinomio no funciona. Esta es la fórmula en la que, desde mi punto de vista, se resume el pensamiento y siendo la clave, ¿no? Hay un juego de palabras en euskera, de qué es de aquí. La K es la clave, ¿no? En inglés. Y este es el centro de la reflexión a la que nos lleva el pensamiento. Es imposible que viendo lo mismo puedas pensar algo diferente si no incorporas tu cultura. Si dejas de pensar como piensas, si dejas de hablar la lengua que hablas, si dejas de ser quien eres, es imposible que veas algo diferente cuando estás sobre la misma mirada, sobre la misma imagen. Solo si tienes la K, tienes la posibilidad de tener un sitio en la agenda del mundo. Si no, eres un don nadie, Pero esto no es nuevo. Porque nosotros creemos que hemos inventado el mundo. Fijaros lo que decía Albert Einstein hace 100 años, decía, a ver cómo suena, todos los imperios del futuro serán imperios del conocimiento. Qué hombre, qué genio, Y solamente los pueblos que entiendan cómo generar conocimiento y cómo protegerlo, atención, cómo buscar a los jóvenes que tengan capacidad de hacerlo y asegurarse de que se queden en el país, repito, de que se queden en el país, serán los países exitosos. Los otros, por más que tengan recursos materiales, materias primas diversas, litorales extensos, historias fantásticas, etcétera, subrayado, probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico. Esto está de actualidad en el mundo. Y esto pudiera servir para cualquier país. El cuestionamiento es, ¿esto es muy caro? Y con esto termino. Pues sí, ¿sabéis lo que decía el profesor Echenique, que es un extraordinario amigo y con el que comparto muchísimas horas, estancias en hoteles, en aviones y también en reflexiones conjuntas que hacemos de vez en cuando por universidades en el mundo? Para mí es un honor terrible acompañarle. Dice esto, sí es verdad, sí, una educación buena es muy cara. Pero es aún mucho más caro no estar dispuesto a asumirlo. Por eso yo les dije que sí en aquel momento. Bueno, es que ricasco.